Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Carlos Armando Rodríguez, coautor del libro Geofísica y Arqueología en el Valle del Cauca a principios del siglo XXI. Profesor, esta publicación es resultado del Grupo de Investigación de Arqueología y Diversidad. ¿Cómo surge este libro y quiénes participan en él? Este es uno de los últimos libros que hemos publicado, el Grupo de Investigación en Arqueología y Diversidad Sociocultural Prehispánica, que se conoce con el nombre de Arqueodiversidad. Y lo que hicimos en el libro fue recoger toda una serie de investigaciones arqueológicas y geofísicas que hicimos en la primera década del siglo XXI, en diferentes municipios del Valle del Cauca y que no estaban lógicamente publicadas. El libro realmente trata de la aplicación de los métodos geofísicos a la arqueología durante la etapa de prospección arqueológica. Es decir, cómo ubicar los sitios arqueológicos a través de métodos de la física, específicamente utilizando la georresistividad de los suelos para detectar, actividades antrópicas o de tipo cultural. En este libro vemos el diálogo entre diversas disciplinas que se articulan en la investigación arqueológica. ¿Cómo se da este diálogo? La arqueología es una ciencia histórica, se ocupa fundamentalmente de estudiar los procesos socioculturales de las sociedades antiguas y es una ciencia, digámoslo, disciplinar que está en el marco de las ciencias sociales, tiene su objetivo de estudio, tiene su propio corpus, teórico y metodológico, pero comparte muchas cosas con disciplinas tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Entonces, la arqueología tradicionalmente se ha utilizado para recuperar los elementos culturales de las sociedades del pasado y a través de análisis de esos elementos culturales tratar de formular modelos de reconstrucción del pasado. Digamos que así empezó la arqueología desde la segunda mitad del siglo XIX y ha venido funcionando hasta más o menos la segunda mitad del siglo XX, porque a partir de los años 50 empieza toda una revolución, digámoslo, en términos epistemológicos, hay nuevos paradigmas, surge el pensamiento complejo y actualmente hablamos de diálogos de saberes en el sentido de que las fronteras disciplinares están mermando y cada día surgen más disciplinas híbridas y entre ellas la arqueología ocupa un papel muy importante. En la arqueología hay diferentes niveles de investigación. Por ejemplo, un primer nivel tiene que ver con la ubicación de los sitios arqueológicos. Entonces esa es la pregunta del millón, ¿dónde están los sitios? Si no hay sitios no se pueden investigar. Entonces existen una gran cantidad de métodos para ubicar los sitios arqueológicos, teniendo en cuenta de que más del 80% de los sitios arqueológicos están en el subsuelo, o sea, están tapados por tierra, no los vemos. Entonces ahí es donde la física entra a jugar un papel muy importante porque el método, por ejemplo, de resistividad tiene que ver con medir aspectos físicos de la Tierra como por ejemplo la compactación, la estructura de la Tierra, de las diferentes capas de la Tierra. Es lógico que si unos horizontes de suelo son naturales, tienen una conformación físico-química muy diferente a cuando el hombre los interviene. Entonces, lo que tratamos de ubicar es actividad antrópica en el suelo y eso es posible hacerlo con un aparato muy sencillo, llamado georresistímetro. Se utiliza en prospecciones geofísicas para detectar gas o yacimientos de petróleo o acuíferos. Lo que nosotros hicimos realmente, y en eso fuimos pioneros desde finales de los años 90, cuando empezamos a aplicar estos métodos a la arqueología, fue, calibrar esos aparatos para profundidades mucho más pequeñas para poder ubicar los sitios arqueológicos. En este libro se toma como referencia 3 yacimientos arqueológicos del Valle del Cauca, uno en Yumbo, otro en Ginebra y otro en Cali. ¿Qué encuentra en cada uno de ellos? Las primeras investigaciones donde utilizamos estos métodos fue la Universidad del Valle, aquí en Meléndez. Entonces nosotros hicimos una primera investigación en el 99. Y después hicimos varios proyectos ahí en ese sector donde actualmente construyeron lo del Jardín Botánico, el herbario. Todo ese sitio realmente fue ocupado por sociedades prehispánicas. De hecho, nosotros a través de toda la investigación de los últimos 16 años que hemos hecho en la Universidad del Valle,
nosotros hemos detectado que prácticamente las 100 hectáreas en las cuales está Meléndez fueron construidas sobre asentamientos prehispánicos. Pero lo interesante del caso es que aquí parece que vivía la gente y cultivaba, por las investigaciones que hemos hecho, pero tenían los cementerios en Ciudad Jardín. O sea, en Ciudad Jardín era donde enterraban a sus muertos, porque también hemos hecho investigaciones de tumbas en casas en Ciudad Jardín. En la Universidad del Valle nosotros hemos encontrado básicamente dos cosas. Primero, basureros, que los basureros para los arqueólogos pues son minas de oro, porque tú en un basurero encuentras de todo. Entonces ahí tienes una posibilidad de reconstruir elementos más variados de la cultura. Basureros y suelos agrícolas. La cultura que nosotros hemos trabajado es una cultura que se llama Quebrada Seca, que existió entre más o menos 700 y la llegada de los españoles. Digamos, eran los predios, los cacicazgos del cacique Calambás. Acordémonos que cuando llegó Sebastián de Belalcázar en 1536, él en el Valle de Pubenza, o sea, el Valle de Popayán, él encontró a Popayán, que era el cacique, digamos, mayor de Popayán, y los dominios del cacique de Popayán iban hasta el Valle del Patía, al sur, y los dominios de su primo Calambás iban al norte hasta cerca de Palmira. Y lógicamente los sitios de la Universidad del Valle pertenecen a esa cultura, digamos, lo tardía, que fue la que encontraron los españoles. Luego hicimos unas investigaciones en el 2000 en el barrio Huacandá de Yumbo, donde iban a hacer un plan de vivienda, y ahí hicimos una investigación donde también utilizamos el método para detectar tumbas, y ahí logramos también investigar varias tumbas, pero ese era un complejo cultural diferente, que eran los quimbayas, que los quimbayas venían del norte y llegaron pues por la cordillera occidental hasta prácticamente hasta lo que es actualmente Yumbo. Y también otra investigación la hicimos en Ginebra, en la parte de la cordillera central, donde nosotros trabajamos un poblado de la cultura quimbaya. También ahí encontramos tumbas, encontramos sitios de habitación y encontramos basureros. Y en todos estos sitios nosotros utilizamos como método de prospección el georresistivímetro del cual te he venido hablando. Profesor, técnicamente, ¿cómo es el uso de este dispositivo? Es una tecnología que se utiliza en las petroleras para ubicar gas, yacimientos de gas. Como te dije anteriormente, lo que hicimos nosotros fue calibrar el equipo para ubicar sitios a baja profundidad, hasta máximo 10 metros de profundidad. Y entonces tú inyectas realmente en el suelo electricidad con unos electrodos, hay un aparato especial. Entonces la electricidad penetra las capas del suelo. Entonces cuando el suelo es, digamos, virgen, entonces hay unos rangos que se manifiestan en ohmios, hay unos programas especiales. Entonces te pongo un ejemplo, entre 0 y 40 centímetros en un punto dio 20 ohmios, en el otro punto dio 20 ohmios, 25 ohmios, o sea, es normal el tratamiento. Pero si yo en un punto da 20 ohmios y aquí en el otro me da 250 ohmios, eso es lo que llaman los geofísicos una anomalía, una cosa que es rara, eso no tiene explicación. Entonces ahí es donde entramos nosotros a verificar, a ver si realmente a esa anomalía corresponde a una evidencia arqueológica. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé.
¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En el Valle del Cauca se han realizado investigaciones arqueológicas desde hace 80 años. ¿Cómo ha sido este proceso y cuál es su estado actual? Esta es una de las regiones donde se ha investigado bastante a nivel nacional en relación con otras regiones del país. Efectivamente, en febrero del 35, un antropólogo sueco, Henry Bassen, del Museo de Göteborg, él vino a América Latina y estuvo aquí. Él vino a hacer unos trabajos en el Pacífico con comunidades indígenas y lo invitaron al Valle del Dorado, ahí cerca de Restrepo, a una finca para que viniera a ver unas excavaciones. Entonces, las primeras excavaciones arqueológicas, digamos, las modernas, las hizo Bassen. Y él inauguró una fase de la arqueología, una disciplina de la disciplina arqueológica, que es la arqueología funeraria, o sea, el estudio de la muerte, con base en todo lo que son las construcciones, la arquitectura de la muerte, cómo hacían las tumbas, los ritos asociados con la muerte, cómo enterraban a la gente, su concepción, si existía un mundo del más allá o no, cómo preparaban a la gente para ese mundo. Todo eso que es la arqueología funeraria de la cual te estoy hablando, eso lo inauguró precisamente con las primeras investigaciones de Bassen. En esos 80 años no todo fue igual. Ha habido evolución, han habido periodos muy específicos de la investigación. Bassen empezó, estamos hablando de los años 30, en los años 40, 50 se hizo investigación en Calima muy esporádica, venían del Instituto Etnológico en Bogotá y hacían investigación aquí. Pero realmente la investigación, científica, seria, empieza en los años 70, con un grupo que se creó entre investigadores ingleses, alemanes y colombianos, que todavía existe una fundación que se llama Procalima. Fueron los que iniciaron las investigaciones arqueológicas, digámoslo ya en forma, porque Bassen fue el pionero, digámoslo así. En los años 70 fueron muy importantes porque durante todos los 70 y 80 se refinó lo que conocemos actualmente como la diversidad cultural y los diferentes periodos históricos desde hace 10.000 años hasta 1536, cuando llegó Sebastián de Belalcázar. Los años 80 fueron importantes también porque a través del Museo Arqueológico Calima del INCIBA se hizo mucha investigación, sobre todo arqueología de rescate. A finales de los años 80 y principios de los 90 se hicieron las grandes obras de infraestructura del suroccidente colombiano, el gasoducto occidente, muchas construcciones que se hicieron que impactaron el subsuelo, se hizo mucho trabajo de arqueología de rescate. Y básicamente los 90 han sido también de arqueología de rescate, ya no grandes programas de investigación, más relacionados con proponer modelos de reconstrucción de las sociedades del pasado. A partir del 2000 surgieron grandes proyectos de arqueología histórica, por ejemplo, arqueología de las comunidades afrocolombianas. Se han defendido tesis tanto de maestría como de doctorado en diferentes partes del mundo sobre investigaciones arqueológicas en el Valle. Y lo más reciente es lo del Puente Ortiz. Hemos identificado una gran diversidad sociocultural, yo creo que más o menos unas 10, unas 12 culturas diferentes, prácticamente de principios del Holoceno hasta la primera mitad del siglo XVI. Desde los primeros cazadores recolectores, cazando mastodontes en todo el Valle del Cauca, hemos encontrado evidencias de la caza de mastodonte, por ejemplo en Toro hay puntas de proyectil en hueso asociadas con cazas de mastodonte, hasta los orígenes de la agricultura, hacia el 9000, 8000, la introducción del maíz y la diversidad, cómo la diversidad social va cambiando a través del tiempo, hasta que llegan los conquistadores españoles en el siglo XVI y hubo una ruptura social muy fuerte, de pensamiento también, y empieza una nueva etapa que es la etapa colonial, que es la imposición de patrones culturales y la idea de tratar de exterminar física y culturalmente las poblaciones indígenas que existían aquí.
¿Cómo a través de esas décadas de investigación arqueológica se pueden ver gran parte de la historia y cultura vallecaucana? Cuando surge el Holoceno hacia el 10.000 años, que es donde tenemos las fechas de radiocarbono más antiguas, cuando empieza el proceso de sedentarización y se introduce la agricultura, nosotros encontramos, digamos, un grupo que tiene unas expresiones o manifestaciones culturales muy bien definidas. A partir de ahí nosotros podemos hablar de diversidad cultural. Esos grupos de cazadores-recolectores aquí en el suroccidente eran muy diferentes a los que existían en el Magdalena Medio o en el altiplano cundiboyacense. Es decir, ya la región, el suroccidente, se empezaba a definir desde el punto de vista cultural por unos elementos, unos estilos en la cultura material. Pero realmente, a pesar de que se da el proceso de sedentarización y se introduce la agricultura, la sociedad se vuelve mucho más compleja a partir del 1500 a.C., que es cuando surgen las sociedades cacicales, que son sociedades estratificadas, donde hay caciques, chamanes, agricultores, los que trabajan los metales, que son los orfebres, la alfarería, que son los ceramistas, los artistas. A partir del 1500 surge una sociedad que se llama Ilama en todos los valles del Dorado y del Calima, y también llegaron al valle geográfico del río Cauca. Y esa cultura existió entre 1500 y más o menos 0 antes de Cristo. Y fueron desarrollos culturales muy fuertes asociados con el norte del Ecuador, porque parece que hubo migraciones del Ecuador, de grupos ecuatorianos de la costa, la cultura chorrera que se llama en el Ecuador, y entraron muy posiblemente por el Dagua, a los valles, y ellos empezaron a adaptarse a esas nuevas condiciones y lógicamente evolucionaron y crearon una cultura muy diferente a la chorrera. Pero lo interesante es que a partir de ahí empieza ya un desarrollo cultural, digámoslo, mucho más fuerte, porque de inicios de nuestra era hasta los 600, 700 años, digamos, se da el auge, el desarrollo de la metalurgia, todo lo que conocemos con el nombre de la cultura yotoco-malagana. Esta gente vivió más o menos hasta el 600, 700. Y los últimos, en promedio, 1000 años antes de que llegaran los conquistadores, hubo procesos migratorios muy fuertes en lo que es actualmente nuestro país. Las culturas que encontraron los conquistadores españoles habían sido construidas en los últimos 1000 años. Lo que yo te digo de antes de esos de 1000 años no los conocieron los conquistadores. Esas culturas fueron formadas por familias lingüísticas muy grandes, por ejemplo, la familia lingüística del Chibcha. Ellos surgieron en Costa Rica, se metieron por todo el Imo, entraron a Colombia y se fueron a la Sierra Nevada de Santa Marta y crearon la cultura de los Tairona. Luego se metieron a la Mérida, en Venezuela, y también con los santanderes, otra cultura. Otro grupo se metió al altiplano cundiboyacense, fueron los muiscas, crearon la cultura muisca. Y el grupo que nos interesa a nosotros se metió por el río Cauca, todo lo que es Antioquia, el eje cafetero, y llegó hasta aquí, hasta el Valle del Cauca, que son los quimbayas. Profesor, ¿cuáles son las conclusiones principales que presenta este libro? Es necesario trabajar interdisciplinariamente. O sea, la única forma de organizar o de plantear modelos de reconstrucción del pasado es teniendo en cuenta de que la realidad es compleja y la única forma de estudiarla es a través de la complejidad. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia.
Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Carlos Armando Rodríguez es un arqueólogo, historiador, nacido en Buga en 1952, que hizo sus estudios de pregrado y posgrado en Rusia, que actualmente está adscrito al Departamento de Artes Visuales y Estética como profesor y dirige el Museo Arqueológico de la Universidad del Valle. En Rusia yo en 1974 empecé mis estudios de historia, los terminé en el 80 con una maestría y luego me dediqué a investigaciones arqueológicas. Entonces realicé el doctorado en el Instituto de Arqueología de Moscú en el 87. En Colombia en los años 70 la investigación arqueológica apenas estaba realizándose en diferentes regiones del país, o sea, la investigación arqueológica moderna. En el Valle del Cauca, pues apenas se había creado el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas en el 80 y se quería abrir un campo de investigación en Calima, entonces yo me vinculé al Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas y me trasladé a Darién, donde fundamos el Museo Arqueológico en el 80, el actual museo arqueológico que existe en el municipio de Calima, Darién. Realmente el interés por arqueología surgió estando no justamente aquí, sino en Alemania, en Berlín, donde están expuestas una serie de estatuas de la cultura San Agustín, y a mí al ver esas estatuas eso me impactó mucho en cuanto a la realidad, la historia de nuestro país, y me empezó a interesar realmente la arqueología. Por ahí fue que yo me metí realmente por la investigación arqueológica. La investigación arqueológica como tal, yo la empecé en 1981 con las primeras investigaciones de cementerios prehispánicos en Guavas, en Guacarí, de la cultura quimbaya tardío. Ahí prácticamente empezó mi trabajo arqueológico de campo y entonces yo he venido haciendo investigación permanente durante todos estos años. Es importante que la gente conozca que la arqueología tiene que ver con un aspecto fundamental de los seres humanos, que es el patrimonio cultural. Es decir, cuando nosotros hacemos excavaciones, nosotros no estamos solamente obteniendo información sobre el pasado, sino que estamos rescatando objetos materiales que hablan de esas culturas del pasado y que son elementos de identidad cultural, es decir, de lo que las poblaciones son como tal. Entonces, la arqueología es una ciencia que se ocupa fundamentalmente de los restos materiales que son elementos de identidad cultural de los pueblos. Pues nosotros normalmente los proyectos los hacemos de un año y ese año lo dividimos, usualmente son unos 3 meses, entre 2 y 3 meses de temporada de campo, o sea, los trabajos arqueológicos de campo, lo que son la prospección, la búsqueda de los sitios y la excavación de los sitios. Ese tiempo lo pasamos realmente en el campo. Luego venimos al laboratorio a analizar todos esos materiales, luego a procesarlos, a generar los informes y las publicaciones. Empezamos el trabajo muy temprano, sobre todo por ejemplo en regiones como la costa pacífica, donde sabemos que llueve mucho y por la tarde es prácticamente imposible trabajar. Entonces empezamos a las 6 de la mañana y trabajamos derecho hasta 1, 2 de la tarde. En otras regiones, en otros sectores, por ejemplo en la región Calima, el trabajo empieza a las 7 de la mañana. Usualmente madrugamos y haciendo las diferentes actividades, las excavaciones, ya sean de tumbas, de sitios de habitación o las cosas que tengan que ver con el proyecto de investigación. De toda la práctica mía investigativa a nivel de arqueología, lo que yo más recuerdo en primer lugar fue la primera investigación que yo hice en Guavas, que fueron cuando encontramos entierros colectivos de las élites con todo su ajuar funerario.
A mí siempre me ha interesado la bioantropología, o sea, el estudio pues, de los seres humanos, y ese tipo de hallazgos para mí ha sido mucho más importante que hallazgos de tipo cultural o oro. Usualmente yo afortunadamente no he encontrado mucho oro en las excavaciones, pero la información que hemos obtenido de los huesos, de los restos óseos, ha sido fundamental para poder entender cómo eran las poblaciones, cómo vivían, qué comían, de qué se morían.